Unidad 2, Introducción a la geodinámica externa. En esta filmina tratamos el tema erosión. Erosión. La erosión es un fenómeno dinámico y discontinuo de la geodinámica externa del planeta, o sea, de la superficie terrestre. Decimos que es dinámico porque moviliza el material rocoso del planeta. Y decimos que es discontinuo porque para realizar este proceso de movilizar el material rocoso del planeta actúan distintos agentes, los cuales son fluidos. La erosión abarca tres acciones o tres actos: remoción, transporte y acumulación. La remoción es el acto de quitar o remover el material fragmentado por meteorización para luego transportarlo y acumularlo en zonas de menor nivel topográfico. Estos tres actos son realizados por un agente activo, que es un fluido que actúa en la superficie terrestre, y puede ser el agua, el viento o el hielo glaciar. Las causas o factores de la erosión son la geología, que abarca la litología y la estructura. La litología, o sea, el tipo de roca, ígnea, metamórfica, sedimentaria, si se trata de roca meteorizada o no. La estructura, que nos indica si el material se halla diaclasado, está fallado, está plegado, es compacto o suelto. La topografía, o sea, la necesidad de que existan zonas con distintos niveles topográficos. De las zonas de mayor nivel topográfico se remueve el material, se lo transporta y ese material es acumulado en zonas de menor nivel topográfico. Y por último, el clima, que condiciona la existencia de agua, la presencia o ausencia de viento y la posibilidad de que haya hielo glaciar o no para transportar material. El modelado es el resultado o las formas que resultan de la interacción de distintos sistemas de erosión. Estos sistemas de erosión cambian en función del tipo de agente fluido que lo realice. Y también dependen del clima en el que se desenvuelven. La relación entre erosión y modelado está dada porque el conjunto de sistemas erosivos actuando a través de agentes de manera individual o combinada intenta esculpir o modelar la superficie terrestre trabajando sobre el relieve inicial o original, generan relieve secundario o secuencial. Habíamos visto que los tres actos de la erosión son la remoción, el transporte y la acumulación. La remoción genera formas que implican la acción destructiva o pérdida del material por abrasión, mientras que las formas de acumulación son formas construidas que implican un crecimiento por aporte de material. Las formas de transporte presentan características propias
de la remoción y de la acumulación. Cuando estudiamos el proceso de erosión generado por el agente agua, o sea, agua corriente, agua en movimiento, esto puede realizarse a través de un cauce fluvial, o sea, a través de un río, o puede hacerse de manera no encauzada, o sea, a través de diferentes surcos de manera mantiforme, sin que necesariamente exista un único curso como en el caso del río. En los barrancos existen desniveles y el agua toma o remueve el material de la zona con nivel topográfico más elevado, lo transporta y lo acumula en las zonas de menor nivel topográfico. El proceso de transporte lo hace a través de algunas de estas formas: por disolución, por suspensión, por saltación, por rodamiento o por deslizamiento. La suspensión, saltación, rodamiento y deslizamiento son formas de transporte mecánica o física, mientras que la disolución es una forma de transporte físico-química. Cuando hablamos de erosión por agua corriente, otra forma de erosión es la originada por los ríos. Los ríos, al ser un fenómeno encauzado, movilizan un caudal, o sea, permiten el paso de determinada cantidad de agua a través de la sección transversal de su cauce. La velocidad del río no es constante, sino que es variable en función del rozamiento que existe con los márgenes y también con el fondo, de manera tal que la velocidad es menor en los márgenes y mayor en el centro del río. De igual manera, al ser menor el rozamiento con el aire, tiene mayor velocidad en la superficie y menor velocidad en el fondo debido al mayor rozamiento con el lecho rocoso del río. Teniendo en cuenta la velocidad del río, podemos observar en esta gráfica, en ordenadas, representada la velocidad del flujo del río y en abscisas representado los tamaños de distintos materiales rocosos, comenzando con valores muy bajos de velocidad en centímetros por segundo, siguiendo por valores medios para terminar en valores elevados de 1000 centímetros por segundo. En abscisas comenzamos con tamaños muy pequeños, menores que 0,02, un material que se conoce como arcilla, siguiendo por limo, arena y tamaños mayores como grava. Si analizamos la relación que existe entre la velocidad del flujo y el tamaño de las partículas, nos damos cuenta que
las partículas de menor tamaño pueden ser movilizadas por cualquier velocidad, a bajas velocidades, velocidades medias o velocidades altas. En cambio, a medida que va aumentando el tamaño de la partícula, si la velocidad es baja, el material será acumulado o sedimentado. Para movilizar un material de mayor tamaño, necesitaremos mayor velocidad. Cuando la velocidad es alta, cualquiera de los tamaños representados en abscisas puede ser movilizado siempre y cuando tengamos suficiente velocidad como para remover el material. Si vemos la manera en que transporta el material el fluido río, se cumplen las mismas formas de transporte que habíamos visto anteriormente. 4 de ellas son por transporte mecánico y una por acción físico-química. Habíamos visto también que el río tiene una velocidad baja en el contacto con el lecho y mayor velocidad en la zona de la superficie. De esta manera, el deslizamiento o fluencia lenta de los materiales se produce en contacto con el lecho rocoso, mientras que el rodamiento y la saltación se producen muy cerca del fondo, pero no sobre el lecho. La suspensión se produce en la zona media del río con partículas de menor tamaño y por último, para partículas coloidales, el transporte es por disolución, o sea, en la masa del río. Si observamos las formas de erosión de los vientos, de manera similar al fluido agua, puede transportar el material por suspensión, saltación, rodamiento o fluencia lenta. Las posibilidades de transportar el material en disolución dependerá del contenido de agua de la atmósfera. En general, como es un valor muy bajo, si bien puede existir material que sea transportado en disolución por el viento, se dice que esta es una forma de transporte que no es importante, aunque puede existir. Por esa razón, solamente se tienen en cuenta las 4 formas mecánicas de transporte que habíamos visto en el caso anterior, cuáles son la suspensión, saltación, rodamiento y deslizamiento. Haciendo una analogía con el río, en la zona del fondo, o sea, en contacto con la superficie, el material de mayor tamaño solo puede deslizar inmediatamente por este material que desliza, por encima de este material que desliza. Un material de tamaño intermedio puede transportarse por rodamiento o ir dando pequeños saltos. Por último, el material de tamaño menor puede ser transportado por suspensión en la medida que
la velocidad del viento vaya aumentando. Aquí podemos observar con mayor detalle los procesos que ocurren cerca de la superficie. La rotación, deslizamiento o fluencia lenta se da directamente en contacto con la superficie, mientras que la saltación, el hecho de ir avanzando por saltos, impactar y remover material, se realiza a unos pocos centímetros cerca de la superficie, y de igual manera pasa con el hecho de poder ir rodando, que también es un proceso que realiza a pocos centímetros de la superficie. La interacción de estas distintas formas de transporte es la que va ocasionando las distintas formas de relieve o modelado que veíamos al inicio. Por último, si vemos la erosión debida a los glaciares, vemos que de manera similar a los otros fluidos, tiene mayor velocidad en la zona central de la lengua glaciaria y menor velocidad en los márgenes. De igual manera pasa que tiene menor velocidad en contacto con el lecho y mayor velocidad en la superficie expuesta a la atmósfera. De esta manera, las partículas se movilizan con distinta velocidad en función de que se hallen en la zona central y dentro de la masa glaciar en la zona cercana a la superficie o cerca del lecho. Teniendo en cuenta lo anterior, la erosión por glaciares se realiza transportando material a través de algunas de estas formas. Dentro de las formas de transporte mecánicas se encuentra la suspensión y el deslizamiento. El deslizamiento ocurre en contacto con el lecho y la suspensión ocurre dentro de la masa del glaciar. Debido a la mayor viscosidad de este agente, el material no puede ir saltando ni rodando en el interior de la masa como lo hacía con el viento o con el agua. Sin embargo, debido a la mayor presencia de agua, puede llevar material de tamaño coloidal disuelto en la masa de agua.